Buenos días a todas y todos. Quiero agradecer la invitación por parte del comité organizador del Congreso, de este tercer Congreso Internacional de Investigación, que versa sobre educación, innovación y valores. Muchas gracias por la invitación a impartir esta conferencia magistral que he titulado Educación para la Ciudadanía desde una perspectiva incluyente y que espero genere preguntas, inquietudes y más ganas de seguir investigando sobre la importancia de educar para la ciudadanía dentro de nuestros distintos espacios de acción educativa, si nos dedicamos a la docencia o a cualquier ámbito de desarrollo de los procesos educativos. Entonces, bueno, espero que lo que les pueda compartir en esta sesión sea de mucho provecho para todas y para todos. Entonces, me voy a permitir compartir pantalla para mostrarles la presentación que he preparado para ustedes. Eh, bueno, esta conferencia está basada en un trabajo de investigación que realicé sobre experiencias educativas en distintos países de América Latina y en España sobre proyectos educativos que tenían la finalidad de incidir en el ejercicio de una ciudadanía participativa dentro de contextos de desigualdad social. Entonces, todos estos proyectos que fueron analizados en esta investigación comparten características comunes que hacen que los procesos educativos que llevaron a cabo em, tengan características que posibilitan una educación inclusiva y una educación orientada a la transformación de las condiciones que originan la desigualdad social. Esto obviamente desde las posibilidades que tienen los procesos educativos. Sabemos que los procesos educativos tienen un gran valor y son de gran importancia para poder incentivar el desarrollo de capacidades que permiten em, traspasar aquellas condiciones que originan la exclusión social. Sin embargo, pues la educación tiene un ejercicio limitado ante unas problemáticas tan complejas como son los problemas de desigualdad social y las condiciones que la originan. Entonces, yo en esta sesión les quiero compartir este análisis que yo realicé en la investigación que llevé a cabo y que, bueno, si ustedes quisieran tener alguna pregunta o que quisieran contactar e informarse más de la investigación que estoy realizando al respecto, mis líneas de trabajo versan sobre la educación para la inclusión social en contextos de desventaja social. Entonces, mm, si quisieran tener eh, alguna inquietud de que yo les compartiera otro tipo de trabajos que estoy realizando, con todo gusto me escriben, aquí les dejo mi correo electrónico y con todo gusto se los puedo compartir. Entonces, bueno, en este trabajo que yo les presento, primero hago una contextualización de en qué momento nos ubicamos históricamente para poder entender cómo es la ciudadanía, cómo podemos comprender la ciudadanía dentro de las problemáticas que vivimos actualmente y que son problemáticas que encierran elementos que las hacen muy complejas y que como personas interesadas en los procesos educativos y como profesionales de la educación tenemos que entender para saber hacia dónde se van a encaminar los procesos que estamos estudiando o que estamos coordinando.
Entonces, bueno, tenemos que entender que la desigualdad social es una característica de la era global, una de las principales características de esta era global, y que es una problemática que tiene que ser tomada en cuenta para los procesos educativos y sobre todo para la comprensión de los alcances de la ciudadanía, entendida como este estatus formal de dentro de una sociedad. Tenemos que comprender en qué problemas sociales nos estamos ubicando, cuál es el contexto en el que nos desarrollamos para entonces poder pensar procesos educativos pertinentes dirigidos a formar ciudadanos que que están continuamente inmersos en estos problemas, en estas problemáticas y que requieren de entenderlas y desarrollarse de una manera em, que nos permitan movernos en interacción con las otras personas y teniendo en cuenta cuáles son los problemas a los que nos desarrollamos, a los que nos enfrentamos no solamente nosotras y nosotros de manera individual, sino en relación con las demás personas de nuestro entorno. Entonces, la globalización es un concepto que se caracteriza desde la década de los 90 como un fenómeno donde los procesos económicos, sociales y culturales son cada vez más interdependientes y donde la revolución tecnológica, la extensión de los mercados, la ampliación de las fronteras, sobre todo en una dimensión económica, y la hegemonía del modelo neoliberal son las principales características en la forma en la que se ha globalizado el mundo, en la forma en la que esta interconexión e esta interdependencia se ha dado y que han, eh, en donde se ha supeditado el bienestar social a una lógica de mercado. Muchos autores hablan del modelo neoliberal como un modelo de regulación económica donde el capitalismo se ha desarrollado de una manera exponencial. Y esto lo que ha ocasionado es que no todos los sectores poblacionales tengan la capacidad o las posibilidades de competir dentro de estas lógicas capitalistas y que por lo tanto quedan fuera de este bienestar social. Una de las principales características de este modelo económico es que la intervención del Estado es cada vez menor y funciona solamente como un regulador de las lógicas de la competitividad y de la lógica comercial, en donde pues el que gana es el más fuerte. Entonces, se queda fuera de los beneficios que puede ofrecer la revolución tecnológica y la permeabilidad de las fronteras son más bien económicas más que humanas. A pesar de que en la era global las migraciones son cada vez más, más constantes y más de dimensiones mucho más, cada vez más grandes, cada vez más la gente que va migrando por necesidad, no por gusto. A pesar de ello, las fronteras pues se van cerrando y se van abriendo solamente para los beneficios del capital y de los sectores que lo poseen. Entonces, la desigualdad en este sentido, pues es una de las características, una de las consecuencias más fuertes de esta forma en la que se ha globalizado el mundo, esta forma en la que los países y las sociedades han sido cada vez más interdependientes. Em, una de las cuestiones en las que actualmente podamos ver esta interdependencia, pues es justo la pandemia, ¿no? Cómo lo que sucede al otro lado del mundo tiene efectos inmediatos en la en las, en lo local, en nuestros entornos inmediatos y en nuestras vidas. Y cómo la manera en la que se enfrenta esta problemática de salud, pues también es muy desigual. Y las consecuencias y efectos que ha tenido esta
este problema mundial, este problema de salud global, pues ha sido también distinta. Los sectores que antes de la pandemia estaban mayor desventajados, en mayor condición de pobreza o en mayor desigualdad, pues con la pandemia aún esta desigualdad se ha profundizado. Entonces, esto es algo que podemos ver con una problemática con la que llevamos 2 años de manera inmediata, lo podemos ver y también, en distintas formas en las que la información fluye, como lo que pasa al otro lado del mundo, nos es lo somos testigos directamente y de manera inmediata, gracias a la revolución justo tecnológica. Sin embargo, amplios sectores de las sociedades tampoco pueden acceder o no tienen esta facilidad de acceder a los avances de la tecnología. En este momento, las personas que estamos conectadas a través de la red, pues lo podemos hacer porque tenemos el acceso al Internet. Una cuestión o una situación, una condición que no tienen amplios sectores de la población y que esto se ha visto de manera muy evidente en el sector educativo. Entonces, esta desigualdad la podemos ver también en cómo se concentra el poder económico en grupos minoritarios y muy focalizados. Cómo a nivel mundial son 20 personas las que acaparan la riqueza, la mayor parte de la riqueza de todo el mundo. Y cómo los sectores más empobrecidos son los mayoritarios, ¿no? El desempleo se ve a gran escala y los mercados de trabajo son cada vez más fragmentados, más flexibles y con mayor incertidumbre. Los derechos laborales, a pesar de ser derechos que se han conseguido a partir de muchas luchas sociales, no pueden ser ejercidos por amplios sectores de las sociedades y no solamente de ciertos países, sino que esto va escalando a nivel mundial y en distintos niveles. Aunque en conjunto, por ejemplo, la Unión Europea tiene índices de mayor bienestar social, la desigualdad es un problema que cada vez se está viviendo más entre países y dentro de los mismos en distintas dimensiones. Es decir, que dependiendo de las condiciones particulares de una región o de un país, la desigualdad es posible visualizarla. En nuestra región, en la región latinoamericana, que se ha caracterizado durante décadas por ser, por ser la región más desigual del mundo, pues esta problemática se ha ido profundizado y actualmente pues no ha mejorado en el contexto de la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Entonces, esto lo podemos observar pues en nuestros entornos inmediatos y a través de los informes que nos ofrecen los organismos internacionales como Banco Mundial o UNESCO, que Oxfam también hace este tipo de estudios, en donde se puede ver cómo la desigualdad se ha ido profundizando y cómo a consecuencia de la pandemia, pues esto ha sido una problemática cada vez mayor. Entonces se ve también el aumento de la precariedad, la inestabilidad y la incertidumbre como una constante, y los sectores más empobrecidos son los que padecen en mayor medida esta inestabilidad y esta incertidumbre. En este contexto, entonces, es que vale la pena cuestionarnos qué significa la ciudadanía y cuestionarnos el estatus formal de pertenencia a un Estado-nación. Los Estados-nación, como los latinoamericanos o los europeos, me voy a referir a las sociedades que tienen un régimen democrático, en donde donde están establecidos derechos y obligaciones en
las, en las leyes, en las constituciones, en donde se establece cuáles son las características de una persona para considerarse ciudadana o ciudadano y que pueda vivir y convivir dentro de una determinada sociedad. Esta problemática que hemos descrito sobre la desigualdad social y sus características en la era global cuestiona los alcances del ejercicio de una ciudadanía desde este estatus formal o legal. ¿Por qué? Porque a pesar de, em, de establecerse de manera formal en determinadas normativas y leyes, ¿cuáles son las garantías que tiene una persona, un ciudadano, una ciudadana dentro de un país? Las problemáticas de desigualdad que vivimos cada vez más profundas a nivel global en todos los países, no permite el ejercicio de una ciudadanía que esté establecida formalmente en una constitución o en una determinada normativa o cuerpo legal. Entonces, en este análisis tenemos que pensar que para ejercer una ciudadanía se requiere una participación activa en la cuestión pública. Y cuando no hay las condiciones mínimas para garantizar los derechos fundamentales de una persona, se coarta esta posibilidad de participación activa, puesto que no se tienen cubiertas las necesidades básicas para poder hacer una participación activa, que es una participación más allá de lo que se establece formalmente como participación ciudadana, es decir, estos lineamientos que se establecen desde los estados para decidir cuándo participa una población. Cuando hablamos de participación activa, hablamos de que las personas tienen la capacidad de toma de decisiones de manera sistemática para incidir en la transformación de sus entornos inmediatos. Es decir, que no sucede solamente en una cuestión formal o decidida legalmente, como puede ser cuando te casas o cuando votas o cuando tienes derechos laborales, sino que se refiere a una participación en tu vida cotidiana para poder hacer efectivos tus derechos fundamentales día con día. Si no se tienen las necesidades básicas cubiertas, pues este ejercicio de la ciudadanía se ve dificultado, se ve limitado. Por lo tanto, se tiene que pensar en una ciudadanía más allá del estatus formal de pertenencia a un determinado Estado-nación. ¿Por qué? Porque aunque pertenezcas y aunque tengas una cédula de identidad o aunque tengas un papel que te avale como ciudadano, ciudadano de un determinado país, eh, no se están teniendo las condiciones mínimas para poder hacer este ejercicio de participación activa y cotidiana dentro de tu sociedad. Incluso aunque no tengas este estatus reconocido de ciudadano o ciudadana en una determinada sociedad, hay leyes globales, hay leyes mundiales, hay amparos, hay lineamientos internacionales que se deben de respetar para tener el ejercicio de los derechos humanos fundamentales, estés en el país que estés. Y estas normativas, debido a las condiciones de vida de las personas, pues tampoco se pueden ejercer, ¿no? O digamos, si no se pueden ejercer, pero están limitados porque no se tiene acceso a los servicios básicos de educación, de vivienda, incluso de alimentación, que te permiten hacer uso de el ejercicio de tus derechos humanos fundamentales. Entonces, tenemos que considerar que hay un cambio de perspectiva dentro en este marco, en este contexto de qué es lo que caracteriza
a la globalización actualmente, eh, tenemos que ampliar o transformar la forma en la que se entiende la ciudadanía, entendiendo por esta el desarrollo y participación activa en la sociedad para la transformación del entorno y para ser parte de él, de tal forma que haya posibilidades de ejercer los derechos a pesar de las desigualdades. Tiene que haber este sentido de pertenencia a la humanidad donde se experimenten sentimientos de solidaridad y responsabilidad colectiva a nivel global. ¿Por qué? Porque estamos viviendo problemáticas que no son exclusivas de un país, que no son exclusivas de un continente, sino que son problemáticas y refiriéndome específicamente a la problemática de la desigualdad social que se está profundizando a nivel global. Y por lo tanto, la ciudadanía tiene que estar también dirigida en este sentido de pertenencia pues a la humanidad, ¿no? De esta conciencia, este sentido crítico de que lo que sucede en otra parte del mundo, que territorialmente es muy alejada, me impacta directamente y que mis acciones también van a impactar a lo que suceda en otros lugares del mundo que territorialmente o físicamente no puedo ver o no puedo constatar, pero que suceden y que la información que me puede llegar sobre lo que sucede en otra parte del mundo, yo puedo tener acceso a esa información de manera inmediata y por lo tanto puedo conocer cuál es el efecto de lo que suceda, las decisiones que yo toma pueden tener efecto a nivel global, ¿no? A nivel mundial, en otro país, en otro continente. Forma de entender cómo funciona el mundo y cómo relacionarse con otras personas para actuar en él, ¿no? Esta es eh, un factor que forma parte de lo que implica la ciudadanía en la era global y por lo tanto la ciudadanía no solamente se puede limitar a a un entendimiento legal de qué es lo que implica o qué significa ser ciudadano o ciudadano dentro de un país, sino que también te remite a un sentido moral en el que hay un entendimiento de esta interdependencia que hay entre todas y todos dentro de un mundo que está cada vez más interconectado e interdependiente. Por lo tanto, hay un cambio de paradigma desde el estatus formal al entendimiento de esta ciudadanía global, donde la capacidad de entender el mundo y sentirse parte de él te implica e incide en un compromiso de lo que afecta a otras personas en sociedades diferentes a la propia. En este sentido, hay un sentimiento o hay un sentido de pertenencia a la comunidad humana a nivel mundial y se es consciente de lo que afecta a personas, de lo que afecta a las personas atravesando las fronteras, afecta a sí mismo, ¿no? Nos afecta a, a nosotras mismas o nosotros mismos, aunque no lo podamos ver de manera inmediata. Implica la construcción social a partir de la cual se trabaja en contra de las estructuras que excluyen, marginan o discriminan. Y hay un uso de los recursos tecnológicos para favorecer una participación comprometida y una expansión de los valores como la solidaridad y la empatía. Entonces, teniendo en cuenta este concepto de ciudadanía, es que se puede incentivar una educación para formar ese sentido de ciudadanía. Si nosotros solamente consideramos que la ciudadanía es un estatus legal, nuestra concepción educativa va a ser igual delimitada. En cambio, si nosotros cambiamos esta concepción de ciudadanía como estatus legal hacia un entendimiento de la ciudadanía global, es decir, una ciudadanía, un concepto de ciudadanía que se complejiza, en donde eh, la ciudadanía implica una participación activa en lo local, pero también
una toma de decisiones consciente donde lo que llevo a cabo o la forma en la que actúo a nivel local va a tener un impacto a nivel global y en donde hay una comprensión de que todas las acciones humanas están interdependientes e interconectadas y que las problemáticas que vivo en lo local no son exclusivas de mi entorno, sino que se comparten en otras sociedades y en otros contextos, entonces es que voy a poder educar hacia una ciudadanía que tiene una perspectiva incluyente, es decir, que tiene un enfoque a partir del cual es importante considerar las condiciones de todas las personas con las que yo voy a estar interactuando, ya sea de manera física o virtual, o ya sea de manera comunicándote o teniendo conciencia y comprensión de lo que sucede en otras partes del mundo, en otras sociedades, pero que va a tener una afectación en mi entorno, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Entonces, en este sentido y teniendo muy presente este marco del cual se parte para comprender la ciudadanía más allá del estatus formal, es que la educación implica transformar los procesos formativos para contribuir al logro de sociedades más sustentables, justas e igualitarias. Es decir, que hay una comprensión de las problemáticas que se viven de manera particular, pero que hay este criterio crítico de que son problemáticas que no son exclusivas de un determinado país o o de una determinada sociedad, sino que se comparten y que son interdependientes. Por lo tanto, implican enfoques pedagógicos justo orientados a la comprensión, el análisis y la solución de problemas sobre acontecimientos globales que se están compartiendo, problemáticas que se comparten a nivel mundial, en relación con culturas y experiencias locales. Es decir, que son propuestas pedagógicas que parten de problematizar la realidad local e inmediata para poder entender problemas globales. ¿Cómo? Desde lo local, cómo entendiendo las problemáticas que vivo en lo local, puedo comprender las problemáticas que se viven en otras sociedades o en otras regiones del mundo. Implica también una educación intercultural que fomenta la reducción de prejuicios y la capacidad para trabajar con personas de diferentes orígenes y culturas, y hace un énfasis en los valores del respeto mutuo, la convivencia pacífica y el diálogo. Por lo tanto, hay participación de diferentes sectores u organismos que no solamente se reducen a las acciones escolares, sino que también hay una participación desde ámbitos de la educación no formal e informal, es decir, desde aquella educación que se imparte fuera del sistema educativo y la educación que se recibe a nivel familiar y comunitario. Específicamente desde el ámbito escolar, esta educación para la ciudadanía desde una perspectiva incluyente implica la elaboración de contenidos curriculares relacionados, pues, con la formación en valores, actitudes y con habilidades de comunicación, es decir, todas aquellas competencias que me van a permitir dialogar, entender, reflexionar y tener un pensamiento crítico sobre los problemas que vivo en el entorno y la relación entre lo entorno y lo global. Por lo tanto, ya hay una revisión constante de los contenidos y las estrategias en relación con los objetivos establecidos. Y esta revisión constante no implica un cambio de plan de estudios cada año. Nosotras y nosotros sabemos, yo creo que todas las personas o buena parte de las personas que están en este congreso, saben lo complejo que es institucionalmente hacer este tipo de transformaciones. Sin embargo, sí que puede haber una revisión constante de los contenidos y de las estrategias desde nuestra práctica pedagógica. Cómo nuestra reflexión crítica de los contenidos que estamos impartiendo y de las estrategias que utilizamos en los procesos de enseñanza-aprendizaje nos permiten ir haciendo adecuaciones, ir planteando nuevas preguntas, ir reformulando actividades, de tal manera que
las actitudes, habilidades y los valores que se requieren para la educación para una ciudadanía incluyente sean incorporados, ¿no? Esto nos exige como profesionales de la educación una reflexión y el uso de nuestro propio pensamiento crítico de manera constante. Y obviamente, pues mucho trabajo y mucho compromiso que ya veremos ahorita en las experiencias que les explique cómo lo retoman las experiencias analizadas. Proyectos curriculares contextualizados con las vivencias del alumnado, sus dinámicas escolares y su entorno inmediato. Estrategias educativas que pongan el énfasis en el análisis de los hechos de la vida cotidiana, siempre fomentando el pensamiento crítico y el pensamiento propositivo. ¿Cómo se hace esto? Pues siempre utilizando estrategias basadas en problematización, es decir, planteamiento de preguntas, análisis de caso, intervención comunitaria, entendimiento o comprensión de otros entornos eh, que a lo mejor no son inmediatos, pero que se relacionan con lo local. Ese tipo de estrategias y ese tipo de acciones desde lo escolar son fundamentales para, el trabajo de una educación para la ciudadanía incluyente. Revisión de las propias ideas asumidas como verdaderas y el reconocimiento de la diversidad. Siempre estar revisando lo que se asume como verdad eh, y siempre estarla cuestionando. Eso es un asunto que es indispensable no solamente fomentarlo en el alumnado, sino también estarlo revisando nosotras y nosotros mismos como profesionales de la educación. Y una enseñanza que tome en cuenta la diversidad del alumnado y sus distintas identificaciones, tanto culturales, sociales como de género, es lo que nos va a permitir hacer o emprender, llevar a cabo acciones para una ciudadanía, para el ejercicio de una ciudadanía desde esta visión, ¿no? Obviamente, si nosotros solamente consideramos a la ciudadanía como un estatus legal, pues nuestras acciones desde lo educativo pues van a ser muy, muy limitadas. A lo mejor van a estar limitadas a un sentido de educación cívica, que es distinta a una educación para la ciudadanía. Una educación para la ciudadanía y una educación para la ciudadanía incluyente implica siempre el fomento de un pensamiento crítico y el análisis de las problemáticas sociales. Por otro lado, también implica acciones desde el entorno. Esto quiere decir que no solamente se trabaja desde los espacios escolares, sino que hay una intervención y un vínculo con otro tipo de organizaciones sociales y civiles que también están trabajando para el bienestar de las personas y para el logro de objetivos educativos comunes. En algunos de los proyectos que tienen esta visión incluyente, muchas de estas organizaciones trabajan para atender necesidades de los sectores más excluidos, por ejemplo, los sectores de migrantes, sobre todo migrantes extranjeros, bueno, también migrantes internos, pero en el caso de los migrantes extranjeros, muchas de estas organizaciones se enfocan a dar apoyo legal, apoyo psicológico y también algunas apoyo educativo cuando las condiciones migratorias y el propio sistema educativo no incorpora a la población migrante. Entonces, son organizaciones que se encargan de hacer valer los derechos fundamentales de las personas, estén donde estén y sea el país en el que se encuentren. Por lo tanto, hay un trabajo sistemático e integral para que se puedan hacer efectivos estos derechos de ciudadanía global. Ah, cobran mucha importancia los ámbitos no formales de la educación, no solamente como un apoyo a lo escolar, sino como ámbitos que tienen objetivos educativos específicos y que tienen gran trascendencia en el desarrollo integral de las personas.
y en el desarrollo de capacidades críticas, analíticas, pero también aquellas relacionadas con los valores como la solidaridad, la cooperación y la empatía. Hay una colaboración entre agentes escolares y del entorno, es decir, que la escuela no trabaja sola. Todos los proyectos con un enfoque incluyente, en ninguno de ellos, de estos proyectos, la escuela trabaja sola. Siempre la escuela está trabajando con otros ámbitos, otras organizaciones, está desarrollando trabajos comunitarios de tal forma que se puedan lograr objetivos comunes. Una escuela que trabaja sola o que no tiene vínculo con otras organizaciones o vínculo con su entorno inmediato, difícilmente va a poder lograr objetivos de educación para una ciudadanía incluyente. Implica la formación para la convivencia desde la diversidad y también haciendo uso de los recursos locales, es decir, en vínculo con lo que pueda aportar la comunidad, no solamente en recursos materiales, sino recursos culturales, sociales y humanos. De tal forma que siempre hay un vínculo y proyectos en donde se involucran distintas acciones, tanto escolares como del entorno. Y las personas tienen un sentido vital en sus entornos próximos y con el resto de la humanidad, ¿no? Es decir, que las personas como eje de los procesos educativos tienen esta sentido son el eje central de los proyectos educativos. En las experiencias que se han llevado a cabo en Latinoamérica y en España, específicamente, tienen en común estas experiencias que analicé en este trabajo, tienen en común que el alumnado y su participación son el centro del proceso educativo. ¿Y qué es lo que hace el alumnado? Pues tiene la oportunidad de aprender en ambientes donde es tomado en cuenta dentro de los procesos de los que forma parte. Es tomado en cuenta no solamente como receptor de los procesos de enseñanza-aprendizaje, sino que es tomado en cuenta para construir esos procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo lo hacen? Pues a través de distintas actividades que les permiten a niñas, niños y jóvenes, dependiendo de el nivel educativo, les permiten tomar decisiones. Entonces hay experiencias que donde la actuación de las y los estudiantes es vital para poder construir el propio proyecto de formación, el propio proyecto de trabajo de cualquier propuesta educativa. Y son proyectos en donde el debate y la reflexión son básicos. O sea, no puede haber una construcción colectiva de una determinada propuesta si no hay debate y reflexión continua. Por lo tanto, son proyectos que implican estrategias para favorecer el desarrollo autónomo independiente, donde lo que se fomenta es justo la independencia de las y los estudiantes en la toma de decisiones y en la construcción colectiva de un proyecto educativo. Y por lo tanto, las capacidades críticas, colaborativas y dialógicas son fundamentales. También se trata de propuestas educativas flexibles y adaptativas. Quiere decir que hay grupos de trabajo cooperativo y debate sobre temas de interés común, donde hay reflexión colectiva sobre acontecimientos locales y mundiales, esto de manera cotidiana, ¿no? Forma parte de el currículum vivido dentro de las experiencias educativas. Hay una adaptación del desarrollo curricular a las necesidades que van emergiendo durante el proceso de formación, es decir, que estos contenidos que están determinados en un plan de estudios específico se van revisando y se van adaptando a las necesidades particulares de las y los estudiantes que están en ese momento siendo parte de la propuesta educativa en cuestión.
Y hay un reconocimiento de las diferentes referentes culturales y una solución colectiva de conflictos. Los conflictos se debaten, se cuestionan, se discuten para llegar a acuerdos de solución de manera conjunta. Hay un cuestionamiento constante de las estructuras tradicionales de la educación, ¿no? La reflexión, la crítica y el diálogo son bases fundamentales para eh, identificar cuáles son las barreras que están limitando el desarrollo de las personas y por lo tanto el ejercicio de sus derechos. En este sentido, el cuestionamiento forma parte fundamental de estrategias educativas que nos permiten identificar cuando las personas no están teniendo la posibilidad del ejercicio de sus derechos y por lo tanto del ejercicio de una ciudadanía incluyente. Obviamente, yo creo que todas y todos sabemos que el profesorado es uno de los ejes centrales de las propuestas educativas. Em, y en este sentido, el profesorado en las experiencias analizadas es acompañante y apoyo de los procesos de aprendizaje, ya sea como mediador en determinadas actividades, como regulador o como mediador de conflictos también, u orientador en la elaboración de proyectos. Es decir, que el profesorado deja de ser solamente un expositor o una persona dedicada a dar conferencias magistrales en sus clases y adopta distintos roles en función de las distintas actividades que se realizan en los espacios educativos. Hay un ejercicio sistemático de diálogo con el alumnado, esto es independientemente de la edad, es decir, que no se incapacita al alumnado por su edad, no se le discapacita en el sentido de que no se considera que no pueda participar porque está, porque es muy pequeño, porque es muy pequeña, porque tiene edades muy infantiles, sino que siempre hay esta apertura al diálogo y esta posibilidad de dar voz y acción a las y los estudiantes independientemente de la edad que tengan. La educación es problematizadora, es decir, se basa en el planteamiento de preguntas que incitan a la reflexión y al cuestionamiento constante. Y hay una disponibilidad a la adaptación en favor de la inclusión de todo el alumnado. Es decir, que este cuestionamiento constante de las estructuras tradicionales de la educación nos permiten identificar cuándo se están excluyendo al alumnado, a veces sin quererlo. Si no se ejerce este cuestionamiento continuo, no se puede identificar cuándo se está excluyendo al alumnado sin tener a veces esa intención de hacerlo. ¿Y cuándo se excluye un alumnado? Cuando no se le reconoce ni se le da posibilidad de toma de decisiones en las actividades que se plantean. Es decir, que no se impide su participación o no se considera su participación dentro de las dinámicas educativas. Eh, por lo tanto, ahí los agentes educativos, aquí se habla específicamente del profesorado, pero todos los agentes educativos tienen que estar bien al pendiente de que no se excluya a nadie. Si hacemos procesos educativos excluyentes, nunca se va a poder formar para una ciudadanía participativa que considere a todas y todos dentro de una sociedad, ¿no? Entonces, si queremos formar ciudadanas y ciudadanos participativos y si queremos formar con miras a una ciudadanía incluyente, tenemos que considerar la participación, tenemos que considerar que dentro de los procesos educativos no se esté excluyendo a nadie. Y el profesorado también es agente activo que trabaja de manera colaborativa con el alumnado, siempre teniendo muy presente que el alumnado es quien protagoniza el proceso educativo. Y por último, hay una interacción, hay un vínculo entre el centro escolar y la comunidad.
de tal forma que los proyectos relacionados con otros centros locales e internacionales son una parte característica de proyectos con miras a una educación para la ciudadanía incluyente. Es decir, que se busca la colaboración con otros centros, con otras organizaciones y se busca esta interacción directa con otras realidades. Em, en este sentido, se trabaja por una corresponsabilidad en el logro de objetivos comunes, siempre cuando se comparte o se hace trabajo integrado, cooperativo, colaborativo con otros entornos, con otros centros o con otras organizaciones, se fortalece el trabajo propio. Y eso hace que los procesos educativos sean muy enriquecedores y que se haga un trabajo integrado que contribuya a objetivos comunes, ¿no? Al logro de objetivos comunes. Y entre más heterogéneos sean los grupos de trabajo, pues es más enriquecedor. Si hay una interacción entre escuelas del sector urbano con escuelas del sector rural, pero también con escuelas que están enfocadas a educación a determinados sectores, como puede ser los sectores indígenas, pues la retroalimentación, el enriquecimiento de los aprendizajes de la comunidad escolar en particular va a ser mucho mayor. Entonces, este trabajo, en ese trabajo que les presento, se concluye que una educación para la ciudadanía, desde una perspectiva incluyente, tiene como base la participación de todas las personas, es decir, este carácter de participativo es su característica principal. Se responde al interés del alumnado, a sus motivaciones y al desarrollo de las capacidades. Los entornos locales y mundiales sirven para desarrollar aprendizajes no solo cognitivos, no solo a nivel cognitivo, sino también capacidades reflexivas y críticas. Quiere decir que los procesos educativos no tienen un carácter únicamente técnico o no están enfocados nada más a desarrollar competencias técnicas o habilidades concretas a nivel operativo, sino que son procesos que desarrollan aprendizajes donde las capacidades reflexivas y críticas son fundamentales, además de aquellas capacidades técnicas que la educación también tiene que favorecer. Se basa en la formación de valores como la solidaridad, la cooperación y la lucha contra las injusticias, y se convierte en un medio para la construcción de sociedades más justas y democráticas. La educación no es la solución a todo, pero sí es un proceso que, si se lleva a cabo con características participativas que reconozcan a las y los participantes de una determinada comunidad, donde todas y todos se sientan reconocidos, eh, pues será un proceso que contribuya a sociedades pues más igualitarias, en donde el efectivo ejercicio de la ciudadanía sea posible. Entonces, bueno, yo les quiero agradecer a todas y todos por su atenta escucha. Em, en la presentación, bueno, ya les hice la mención de cuál es mi correo electrónico, por si quisieran quisieran hacerme alguna pregunta o quisieran que les compartiera yo el trabajo en el que basé mi presentación, pues con gusto se los comparto. Les agradezco mucho su atención y quedo pendiente de cualquier pregunta, duda o cualquier cuestión que me quieran comentar. Muchísimas gracias y que tengan un congreso lleno de aprendizajes y lleno de saberes compartidos. Muchísimas gracias.